Bueno, realmente esta charla, lo que vamos a ver el día de hoy, va a ser un poco charla, un poco de experiencia y un poco de una pequeña demostración de algo que yo le quise llamar firmando para tu perdición, ¿sí? ¿Cuántos de acá ya trabajan en un entorno corporativo? Que levanten la mano, ¿sí? Entonces el tema de Active Directory es algo muy común, ¿verdad? Incluso los estudiantes creo que ya hacen laboratorios con Active Directory, etcétera. Entonces vamos a ir orientando esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos o tenemos la noción de que vamos a lograr entrar a un sistema ejecutando exploits públicos, ¿verdad? Como un RCE, hacer un buffer overflow, robar unas credenciales por medio de phishing, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces las configuraciones por defecto o configuraciones inseguras o configuraciones no responsables dan paso a que de alguna forma nosotros podamos aprovecharnos de esas configuraciones y llegar a ser un domain admin, ¿verdad? Como dijo Cheche, pues yo me presento rápido, mi nombre es Eric Maldonado, como les dije anteriormente, soy el gerente del área de Red Teaming en Devil Group específicamente. Soy de Guatemala, me dedico a romper cosas con permiso, ¿verdad? ¿Sí? Lo que los programadores o los ingenieros de sistemas hacen, pues nosotros nos dedicamos muchas veces a destruir. Me gusta beber cerveza artesanal y vodka puro, entonces ya saben si me quieren invitar a algo. Esos son mis hobbies. Me gusta mucho la lectura y también la parte de videojuegos, aunque ya no juego tanto por el tema del trabajo, ¿verdad? John nos obligó a poner esto, entonces de alguna forma yo quise ponerlo de esta forma. ¿Cuál es el objetivo o el contexto de la charla como tal? Les quiero mostrar cómo convertir configuraciones aburridas en exploits elegantes, ¿sí? Simplemente cómo puedo aprovecharme de un certificado o un template directamente que esté mal configurado. También me dijo que pusiera como una pregunta picosa, dijo él, suena un poco raro, pero bueno, es ¿quién necesita un zero day cuando tenemos un Active Directory o un CA, con superpoderes? O sea, que no está bien configurado directamente. Sí. Y por último, los certificados no solo cifran, mal configurados pueden ser llaves maestras directamente, que con un solo atacante puede tomar control directamente del dominio. ¿Sí? ¿Cómo nació esta charla? Después de 10 años que me dedico a la ciberseguridad de forma profesional, pero estoy hace 15 años en la ciberseguridad. Los 5 años restantes, pues, era la parte o la faceta oscura que no se menciona y que todo el mundo quiere olvidar cuando ya está trabajando. Pero yo me dediqué estos 10 años a ejecutar temas, pero los últimos 2 años realmente me tocó que pasar a la parte administrativa, ¿sí? Entonces, cuando pasamos de una parte técnica y nos vamos a una parte administrativa, lamentablemente perdemos mucha noción o mucha técnica directamente en todas las nuevas cosas que van saliendo. Y fue lo que me pasó a mí. Me pasó directamente que después pasaba mucho tiempo en reuniones, mucho tiempo atendiendo llamadas, mucho tiempo revisando informes y dejaba por un lado las consolas, la parte de programación, la parte de los fallos de seguridad y de alguna forma esa parte me fue absorbiendo, ¿sí? ¿Qué pasó un día? Un cliente, aquí puse crisis, pero es simplemente una parte para llamar la atención, pero un día un cliente era fuera de horario, vino y llamó, dijo, mira, explotó una vulnerabilidad, necesitamos que nos ayudes a repararla, ¿sí? En ese momento era horario fuera laboral y me tocó a mí que atender esa parte. Cuando fui a ver de qué trataba la vulnerabilidad, tenía la noción empírica de cómo funcionaba el fallo, más no la técnica, ¿sí? Entonces me tocó que venir y leerme el documento, el wrap-up que salió en 2021, toda la noche, ¿sí? Actualmente todo el mundo utiliza ChatGPT. Cuando tiene alguna duda de algo, pues metemos ChatGPT, generamos la duda, nos da la respuesta, la leemos y creemos que ya entendimos la duda, ¿sí? ¿Cuántos han hecho eso, que levanten la mano sin miedo? Yo lo he hecho, ¿sí? Muchas veces pasar a la vieja escuela, y Bucio lo comentó en su momento, los de la vieja escuela estamos acostumbrados a leer y realmente es la parte práctica. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿sí? Yo venía de un mundo de leer hace 10 años los manuales o las revistas de Hardcore Crack, no sé si alguna vez las escucharon, creo que los jóvenes de acá sí, pero la gente más joven no la ha escuchado y realmente yo me crié con eso, leyendo esa documentación, entrando a foros, entrando a IRC, etcétera, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, me tocó que leer el documento, tratar de entenderlo y comprenderlo. No me volví experto, pero por lo menos ya tenía más base de lo que tenía un par de horas antes, ¿verdad? Entonces me tocó que entrar y ya apoyar un poco directamente al cliente en cómo solventar o cómo mitigar este fallo. No se logró a primas o primeras porque era un tema un poquito, no complejo, pero sí necesitamos varios temas que encajaran como tal, pero de alguna forma pues se logró disminuir un poco el riesgo, ¿verdad? Esta era mi cara directamente leyendo todo el documento en la noche, como que, ¿qué carajos estoy leyendo? ¿Sí? Iba a decir una mala palabra, pero creo que hay muchos jóvenes acá, entonces me pueden sacar de la universidad. Pero esta era mi cara, literalmente, tratando de leer qué estaba entendiendo, comprender, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y como dijo José ahora, pues tengo algo que decirles antes de iniciar, que todo lo que estamos a punto de ver no es para destruir o atacar directamente ni abusar entornos empresariales, y menos aún si trabajamos en esos entornos empresariales, ¿verdad? Todo el contenido mostrado tiene un enfoque educativo y de concientización, por lo cual les suplico que lo que vamos a ver acá se lleven la base, vayan a entender y practicar, pero lo tengo que decir porque nos están grabando, y si no nos grabaran, pues no hay problema, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno. ¿Qué es un ADCS y para qué sirve directamente? ¿Sí? Un Active Directory, aquí tengo un problema en mi pantalla, perdón. Un Active Directory Certification Services, un ADCS directamente, es un rol de un Windows Server que permite directamente emitir, administrar y revocar certificados digitales dentro de un dominio. ¿Sí? Un certificado digital nos puede servir para temas de autenticación, un tema de firmas de correo, un tema de cifrado de discos, autenticación a través de Wi-Fi o VPN y también automatización o dispositivos de confianza directamente. ¿Sí? En resumen, el ADCS es el carnet digital. Cuando ustedes están en un entorno corporativo necesitan un badge para poder entrar. ¿Sí? Es como la conferencia acá, ustedes necesitan un badge para poder entrar y ese es su certificado directamente que les permite acceso a ciertos puntos no. ¿Sí? Puede ser acceso a las charlas, pero no acceso a los training, o acceso a los training, pero no acceso a la parte del coffee, etcétera, ¿verdad? Directamente. ¿Qué son las plantillas y por qué importan demasiado? Sí, las plantillas de los certificados dentro del ADCS definen las reglas para emitir certificados. Eso es un poco lo que les acabo de comentar. Solo voy a poner mi teléfono acá para medir el tiempo. ¿Para qué sirven estas plantillas? Las plantillas tienen un propósito bastante interesante que es en las plantillas se identifica para qué nos va a servir. Si es para un tema de autenticación, si es para un tema directamente de encriptación, si es para un tema de correo, etc. Eso se define el propósito del certificado como tal. También nos dice quién puede pedir el certificado. Dentro de un Active Directory tenemos diferentes roles: Domain Admin, Enterprise Admin, los usuarios normales, etc., ¿verdad? Dependiendo de los grupos que tengamos. Pero también las plantillas nos dicen quién pueden solicitar estos certificados. También nos indica qué permisos otorga y qué extensiones o restricciones incluye directamente. ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes? Nuevamente, porque si una plantilla está mal configurada puede otorgar un certificado con más poder del que debería. ¿Sí? Entonces, muchas veces no le prestamos, y por eso es la cara de Harry Potter en este caso, pues si no se han dado cuenta, me gusta Harry Potter. ¿Por qué? Porque muchas veces no le ponemos atención a este tipo de cosas. Sí, los administradores de sistemas realmente dejamos por alto este tipo de cosas porque creemos que nunca nos va a pasar nada, que nunca nos va a pasar o que nunca nos va a llegar alguien dentro de nuestra red que analice nuestro Active Directory, porque muchas veces los Active Directory se conocen como activos críticos y por ende no se dejan escanear. Nos ha pasado que me dicen: mira, escaneame toda la red, pero el AD no me lo toques porque si me lo botas me vas a dejar fuera y me vas a arrancar permisos, etc. Entonces muchas veces hay mucho recelo de la parte de infraestructura por no escanear o ejecutar algo en el Active Directory, y muchas veces ni siquiera tenemos un endpoint dentro del Active Directory. Entonces es por esta parte que una plantilla es bastante importante dentro del entorno empresarial como tal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde está el riesgo? Una plantilla mal configurada en el ADCS puede permitir que cualquier usuario solicite un certificado con privilegios elevados, se suplanta a un domain admin legalmente, ¿sí? Y se accede a recursos protegidos y levantar alertas.
Cuando nosotros hacemos un pentest, y cuando digo nosotros me refiero a todos los que nos dedicamos a esto, siempre tenemos un trofeo que llevarnos a casa. Cuando nosotros hacemos un pentest, lo que buscamos es no correr un Eternal Blue, no correr un Bluekey, porque eso realmente no. Lo que buscamos es ser administradores de dominio, porque siendo administradores de dominio podemos hacer lo que querramos dentro del propio dominio, ¿sí? Y es puede ser muy complicado que nos detecten si mandamos a llamar un certificado que nos dé acceso como domain admin y nos loguemos legalmente a la AD. Es muy posible que el tema de la parte de Blue Team no nos llegue a detectar, porque es un comportamiento normal, ¿sí? Que un administrador de dominio pida un certificado propio para él y se loguee. Eso puede ser una regla de que no la va a detectar un Wazoo, un Elastic, etcétera. ¿Por qué? Porque es algo normal, ¿sí? Entonces es por eso que es muy importante esta parte. ¿Cómo funcionaría el ataque a grandes rasgos, o el flujo del ataque? Sería, tenemos el Active Directory, pasamos al EDCS, que puede ser la parte buena o la parte mala, y luego tenemos y llegamos a ser domain admins directamente, ¿sí? En forma resumida, la charla trata de esto, que a través del Active Directory vamos a consultar temas al ADCS y luego vamos a llegar a ser domain admin o ejecutar directamente temas como un domain admin directamente, ¿verdad? Para empezar a esto, o para llegar a, ¿qué sería la palabra? Sería aprovecharnos de estas malas configuraciones. Existe un documento, me disculpo, no lo puse acá el tema, pero es un paper que salió en 2021 donde se enumeran 8 técnicas, por así decirlo, que están enumeradas, como ESC, que lleva del 1 hasta el 8, ¿verdad? Cada uno explica qué técnica, los pasos a seguir o los requisitos que necesita tener la plantilla para poder ejecutarse. Y es un documento bastante interesante que se lo recomiendo. Igual yo les dejo la presentación con el link ya agregado, se me fue por acá. Pero prácticamente estos vectores son técnicas documentadas por StackOps como tal, que muestran cómo configuraciones inseguras dentro del AD pueden ser abusadas para obtener certificados válidos, ¿sí? No es magia negra, son fallos de configuraciones en LCS. Nuevamente, no es que tengamos vulnerabilidades directamente por la versión C, pero no es que tengamos un RCE como tal, ¿verdad?, que se suele explotar, sino que es una mala configuración. También los vectores del ESS permiten abusar plantillas, permisos y sea mal configurados, y simplemente no explotamos EVs para aprovechar funciones legítimas de Windows. Nuevamente, si tenemos configurado nuestro SIEM, lo que tengamos corriendo por detrás como monitoreo, si yo llego a hacer esto y me aprovecho de buena forma, probablemente no me van a llegar a ver. ¿Por qué? Porque es algún comportamiento normal nuevamente, ¿sí? Tienen que haber casos de uso muy específicos o playbooks muy específicos para que esta parte pues se llegue a concretar, ¿verdad? Voy a explicar cada uno de los SC, no me voy a tardar mucho porque es mucho texto y no los quiero aburrir como tal. Entonces simplemente voy a explicar un par que son bastante interesantes o los más fáciles de explotar muchas veces, y el primero pues es el ESC1, que hay plantillas que permiten que cualquier usuario de dominio solicite certificados de enrolamiento en rol como tal, y además le dejan definir manualmente el subject como tal, o sea que yo puedo venir y pedir un certificado a nombre del administrador de dominio siendo no administrador de dominio, ¿sí? ¿Esto qué significa? Lo que les acabo de indicar. Si el usuario puede pedir un certificado diciendo, hey, Active Directory, yo soy admin, necesito que me des mi certificado. Entonces va a venir el ADCS y va a decir, ok, como decís que sos el administrador, yo te voy a dar tu certificado, voy a confiar plenamente en ti, ¿sí? En grandes rasgos es como funciona el primer ADCS, el número 1. Entonces, si lo extrapolizamos a un entorno real, es como nosotros los hombres, cuando las mujeres nos quieren llegar a conquistar, creemos ciegamente en ellas, ¿verdad? Entonces es eso, que el Active Directory crea ciegamente en esa persona, dice, ok, te voy a dejar pasar y te voy a dar tu certificado porque me decís que sos la persona que decís ser. ¿Cuál es el riesgo directamente? Que cualquier usuario puede suplantar a otro domain admin, como por ejemplo, ¿verdad? Recibe un certificado válido que está firmado y lo usa para autenticarse como usuario, como fueran usuarios sin contraseña directamente. En resumen, es como si pudieras imprimir un carnet con una foto del jefe, ¿sí? Es como que yo tuviera acceso a la impresora de carnets, me imprimo un carnet y digo, yo soy el jefe y me tienen que dejar pasar.
Entonces, en resumen es eso, ¿verdad? Es un fallo muy crítico realmente y es muy fácil de explotar. ¿Cuál sería el esquema del ataque? Prácticamente sería esto, lo que les acabo de comentar, funciona de esta forma en alguna especie de flujo, ¿verdad? Que tenemos el atacante, lo que hace es solicitar una plantilla vulnerable que tenga los ciertos criterios específicamente. Luego al ADCS, ¿verdad? El ADCS o el servidor de certificados, me refiero mejor así, solicita el certificado para otro usuario directamente o un domain admin. Luego retorna al cliente y le emite el certificado válido. O sea, ya hasta el momento ya les dio el certificado válido al administrador de dominio. Y luego el atacante ya viene y se autentica con ese certificado directamente a los recursos del dominio, lo cual puede ser a través de RDP, SMB, etcétera, y de alguna forma llegar a ejecutar comandos directamente como que fuera un administrador de dominio, ¿sí? Tal vez aquí no se entiende mucho, en la práctica vamos a ver un poquito más adelante cómo nos llegamos a aprovechar específicamente de este fallo, ¿verdad? Luego tenemos el ES2, que de alguna forma también son SEAs configuradas para requerir validaciones de un agente de inscripción, o sea que no exigen que tengamos un REA o una respuesta válida como tal o una autorización del lado del administrador, por lo cual permite que cualquier solicitud de certificado sea firmada automáticamente sin revisión adicional, o sea sin tema de aprobación. ¿Qué significa? Que un atacante puede enviar una solicitud de certificado con un ECU, que un ECU es una parte de la llave que nos dice a dónde tenemos acceso y a dónde no directamente. Así como que puede ser una plantilla, puede ser específicamente para un tema de login como tal, otra puede ser para tema de correo o puede ser para tema de Smart Card, por ejemplo, que es a través de acceso por Smart Card, no a través de contraseña. Esos son los ECU directamente, son los permisos o accesos que nos puede llegar a una plantilla. Nos aprovechamos de eso directamente y el riesgo sería que se puede emitir un certificado malicioso con privilegios elevados, se puede falsificar identidades con los subject names personalizados, la SEA se convierte en una firmadora ciega como tal porque otorga accesos con solo pedirlo, ¿verdad? Nuevamente es como si tuvieras una impresora de credenciales que imprime todo lo que pidas sin supervisión alguna. Sí, nuevamente es como que yo tengo mi impresora, imprimo muchos carnets y tengo el carnet de toda la empresa y ahora tengo acceso a todos los lados de la empresa, por ejemplo, y puedo llegar a tomar café gratis, sacar impresoras gratis, internet gratis, etcétera. ¿Por qué? Porque voy a tener acceso a todo directamente. Si lo extrapolizamos a este ejemplo que acabo de poner. El esquema acá sería un poco parecido, solo que cambia en la parte de que se solicita la plantilla con el ECU de Client Authentication directamente. El AD envía el automático la solicitud, el SEA nos da el certificado, nos conectamos otra vez al domain admin y nos conectamos por recursos como RDP, SMB, etc. Si se dan cuenta, es casi el mismo esquema que vimos anteriormente, solo que acá lo que cambia es que nos aprovechamos de un ECU específicamente o de una regla, si queremos verlo así, o dentro de ese certificado. No regla, es un permiso, perdón. Luego tenemos el ESC3, pero esto pues de alguna forma suele ser un poco similar, donde el permiso es un permiso en específico de flag publish to DS como tal, o de publicar en el directorio, permite que la plantilla esté disponible como tal, pero acá lo que cambia son los permisos del usuario. Anteriormente no estábamos tocando permisos del usuario, en este ya acá el usuario tiene que tener específicamente permiso de escritura directamente dentro de la plantilla o el template para poder modificar de alguna forma el comportamiento y mandar a llamar el certificado a grandes rasgos. El atacante modifica la plantilla vulnerable, cambia los permisos de configuraciones como el ECU de la parte subject name, y luego usa para solicitar un certificado con privilegios que él mismo se dio. ¿Esto cómo se puede aprovechar? Si yo tengo un certificado que me permite modificar como usuario normal, vengo y le voy a cambiar la parte del subject name, por ejemplo, a otro certificado o a ese certificado. Luego, ¿qué voy a llegar a hacer? Hacer el SC1, que ya vimos que cómo funciona. ¿Verdad? Entonces ahí ya mezclo un poco los dos para que funcione. Entonces ya un poquito el grado de complejidad, no tan alto, pero ya va escalando un poco, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí sí ya tengo más. Siempre el esquema va a ser un poco parecido de acá para abajo. Lo que cambia es la parte de arriba, no sé qué pasó, pero bueno.
La parte el primer paso es que el atacante modifica la plantilla vulnerable con permisos de escritura, luego agrega un EQ client o un subject name, o sea, puede llegar a cambiar para si se va por el SC1 o el SC2, solicita el certificado usando la plantilla modificada y luego pues ya saben el siguiente paso, al solicitar, manda al ADSS, me retorna el certificado y me conecto directamente, ¿sí? Se dan cuenta, es un poco, lo de abajo, como les digo, es parecido, lo que va cambiando son los pasos de arriba, ya son más pasos directamente, ¿verdad? El SC4 como tal, son algunas plantillas de certificados que otorgan permisos, creo que me equivoqué, y sí, es un poco de lo mismo, sí, perdón, aquí me equivoqué, pero aquí en resumen es un poco parecido al 3, solo que acá el 4 de alguna forma también convive o tiene que tener ciertos valores específicos la plantilla para que a través de un SC4 hagamos un SC1 directamente, pero es igual, el atacante tiene permisos peligrosos sobre la plantilla, modifica los EQs, solicita el certificado con los maliciosos, retorna la plantilla y ya lo demás pues ya lo sabemos directamente, ¿verdad? El SC5, ¿qué es lo que hace? Pues son plantillas que permiten certificados emitidos, incluyan la opción de Key Archivar como tal o archivo de la clave privada, lo que hace que de alguna forma el atacante recupere la clave privada en el certificado y otro usuario pueda usarlo, ¿verdad? Directamente. El atacante ¿esto qué significa? Que el atacante puede solicitar un certificado para otro usuario. Es como que yo pidiera un certificado para Chiche, por ejemplo, pero Chiche nunca está sabiendo que yo se lo estoy pidiendo directamente al ente certificador y me puedo loguear como que fuera Chiche directamente, ¿verdad? ¿Me puedo hacer pasar por Chiche? Con un par de años más, posiblemente sí, pero ahora por el momento no. Entonces, pero lógicamente sí lo podría hacer en entornos de computación, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Permite robar clave privada de otros usuarios. Esta clave puede usarse para firmar, descifrar, autenticarse directamente y todo esto sin acceso directo al equipo de la víctima. O sea, nunca pasé por la compu de Chiche para hacer esto, sino que me fui directamente al ADSS, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí en cuenta. ¿Esto cómo es? Es como pedir un duplicado de carnet con la contraseña pegada atrás. Es como, por ejemplo, yo voy a Recursos Humanos y de alguna forma le digo a Recursos Humanos, mira, necesito que me imprimas el carnet de Chiche porque lo perdió y necesito tener acceso y Chiche necesita tener acceso a su oficina, por ejemplo, ¿sí? Entonces la de Recursos Humanos, como me ha visto siempre platicando con Chiche, cree que tengo amistad con Chiche y me va a decir, claro, te lo doy sin ningún problema y me da acceso y yo ya tengo un carnet con los permisos de Chiche sin saber que yo lo tengo, ¿verdad? Directamente. Es como de alguna forma funciona esto. El esquema es, aquí le agregamos un poquito más, que ya agregamos el servidor directamente de las claves, donde solicitamos el certificado para el usuario directamente a través de la clave privada, enviamos la solicitud del archivo habilitado directamente, la llave guarda la información y luego nos genera la autenticación o el certificado. Luego recuperamos la clave otra vez y se la mandamos a la ADSS para ya interactuar directamente con el entorno de RDP, SMB, etc. ¿Sí? Esto, como les digo, pues de alguna forma trato de graficar un poco para que entendamos de mejor forma el texto, cómo es que funciona toda esta parte. Luego tenemos el SC6, el cual es un CA subordinado. ¿A qué me refiero? Aquí ya no estamos tocando solo todos los templates, aquí ya tocamos directamente el ente certificador o el CA directamente, o sea, ya es un grado más de complejidad, donde de alguna forma, qué interesante esta parte, ley de Murphy, no me he dado cuenta, donde el atacante, pues comprometido, un CA está mal configurado, puede firmar certificados sin supervisión de una autoridad confiable como tal. Entonces, no necesito que un CA me firme mi certificado, sino que ya por la mala configuración, pues ya automáticamente lo llega a firmar sin ningún tema de autenticación. Entonces, un atacante que controla un CA directamente puede emitir certificados completamente válidos dentro del dominio, incluso para suplantar usuarios privilegiados como un domain admin, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo directamente? Permitir crear certificados falsos, pero firmados por un CA confiable dentro del entorno. Se puede emitir certificados con un EQ de autenticación y se compromete la confianza de toda la infraestructura de los PKI, que es la parte de los entes certificadores o de la parte de firma, ¿verdad?
¿Cómo lo interpretamos? Es como tener una imprenta paralela a las credenciales, que todo lo que imprimamos pues suele ser real, ¿verdad? Es como la falsificación de alguna forma dentro de mi entorno corporativo. Esta parte, ¿cómo sería el esquema? Simplemente emito el certificado de la SAN con EQs maliciosos, me retorna el certificado firmado que parece legítimo, luego nos autenticamos con un usuario privilegiado directamente a recursos del sistema y ya tenemos acceso por RDP, etcétera, nuevamente, ¿verdad? Si se dan cuenta, estos ejercicios o estos ataques, o estas técnicas son bastante parecidas. Sí, lo que cambia, como les digo, son los pasos que hago previo al tema de autenticación. Luego pasamos al SS7, que es un rol de NT Authority System, Enterprise CA, el cual permite a un usuario modificar la configuración del CA desde el Active Directory. Sí, aquí ya estoy tocando directamente configuraciones del servidor. Como les digo, aquí sí añado un poquito más de complejidad, sin necesidad de ser administrador del servidor donde está instalado el CA, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que un atacante con privilegios sobre objetos de la AD puede modificar los atributos del CA o el ente certificador y hacer una plantilla peligrosa sea aceptada. En resumen, ¿qué estoy haciendo? Tengo acceso al CA, emito un certificado que yo mismo creé y el certificado ya tiene vulnerabilidades por defecto para explotar un SS1, un SS2, un SS3 que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya lo que me permite es modificar la plantilla para luego aprovecharme con otra vulnerabilidad. Ya es un ataque sobre otro ataque, ¿verdad? Directamente. ¿Cuál es el riesgo? Cambios remotos en las conexiones del CA, activaciones de plantillas con permisos inseguros, la creación del mismo, compromiso del CA sin tocar el servidor directamente, y es como reconfigurar la cerradura sin entrar directamente a la puerta, ¿verdad? Es como la parte, si queremos decir, load picking, que creo que ahora no hay stand por acá, pero es como tratar de abrir la cerradura modificando el comportamiento sin haber entrado a la puerta directamente, ¿verdad? El esquema sería modificamos atributos del Enterprise CA desde el Active Directory. El CA aplica configuraciones modificadas automáticamente, luego el atacante vuelve a solicitar el certificado usando la configuración maliciosa. Si se dan cuenta, la tercera línea ya es como ya estoy solicitando el certificado a través de un SS1, un SS2 que acabo de explicar, para luego darme el certificado válido y autenticarme, y la misma historia que ya venimos viendo, ¿verdad? Ya los dejo aburrir, ya terminé con el SS8, que sí combina un poco de los dos. Sí es mucho a nivel de plantilla, pero también a nivel del CA directamente, o sea, conviven los dos. Que si la CA tiene habilitado el servicio de Web Enrollment, un atacante autenticado puede enviar solicitudes directamente desde la interfaz web como tal, bypaseándonos las restricciones de red a nivel de las GPOs que puedan estar habilitadas. O sea, ya no salgo a nivel de protocolos de conexión, o sea, no web como tal, ya busco la parte de enrolamiento web con HTTP o HTTPS directamente. ¿Y esto qué significa? Que el puerto SMB o LDAP puede estar restringido y el servicio web está expuesto, ¿sí? Muchas veces se restringe la parte SMB, pero no restringimos la parte web. Entonces, a través de la parte web podemos aprovechar y pedir esta parte del certificado. ¿Cuál sería el esquema como tal? Es que un atacante accede desde la red interna o externa de forma autenticada, solicita certificados usando una plantilla vulnerable, se emite, esto es a nivel web, ¿verdad? Se emite el certificado y la misma historia que ya vengo y me autentico como administrador de dominio, ¿verdad? ¿Sí? Esto puede ser que sea un poco engorroso entenderlo, los entiendo, a mí me llevó mucho tiempo el entenderlo. Y hasta este punto todavía estoy tratando de entender ciertos parámetros en específico, pero ya cuando hacemos la demo ya entendemos un poquito mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a explotar estos ESC? Existen muchas herramientas directamente dentro de nuestro entorno, las cuales suelen ser muy utilizadas para explotar o para analizar este tipo de plantillas. Las más comunes son Certify y Certify directamente, ¿sí? Certify está hecho en C, se puede compilar, bueno, de hecho se compila, se corre corre C directamente, más es común en Windows. Y tenemos la parte de Certify, que es Python puramente, ¿verdad? Sí, usa librerías como Packet, LDAP, etcétera, para venir y tener la comunicación. Aquí creo que es la Pachamama, ¿cierto?
no tengo alcohol para lanzar al piso, entonces imaginen que lancé para que me funcione la demo. Vamos a utilizar Certify, es una herramienta ofensiva escrita en Python que permite enumerar, solicitar y abusar de certificados en entornos de Active Directory. El ASS funciona con usuarios válidos del dominio y automatiza la detección de combinaciones vulnerables, ¿sí? Muy importante saber, aquí si se dan cuenta la demo ya la tengo con usuario y contraseña, ¿sí? Ustedes pueden decir, estás haciendo trampa. Sí, no, porque cuando hacemos un pentest como tal, no es que de antemano vamos a saber el usuario y la contraseña, eso es cierto, ¿sí? Tenemos que de alguna forma encontrar el hash o dumpear las credenciales, etc. Entonces, este escenario que voy a mostrar es ya cuando, imagínense que ustedes ya tienen un dump de las contraseñas y ya tienen un usuario y contraseña, pero consiguieron un usuario con pocos privilegios, ¿sí? Aquí puse administrador, pero vamos a utilizar un usuario con pocos privilegios que se llama Cali. Entonces, vamos a correr esto para acá. Muy bien, entonces solo para que vean el usuario que vamos a utilizar, para que vean que no estoy haciendo trampa. Ok, vamos a utilizar el usuario Cali. El usuario Cali, si se dan cuenta, está dentro del grupo de domain users. No tiene ningún tipo de privilegio específico, sino que es domain user directamente. Muy bien, entonces vamos a correr ahora este comando, solo acá. Esto me traigo para acá y ok. No creo que esto ya no me va a servir. Muy bien, aquí lancé este comando. Lo que voy a hacer es, aquí estoy invocando la herramienta que se llama certify-ad. Aquí estoy diciéndole el comando fin, que es búsqueda o buscar los templates. Estoy diciendo que utilice el usuario Cali, que está dentro del dominio level.corp, ¿sí? El password, aquí le digo que es el password.123. El target, especifico la IP del domain controller como tal y le digo que haga la conexión a través de LDAP y de alguna forma me dé un debug por si hay problemas, identificar qué fue lo que pasó y saber de mayor. Y vieron, me falló. Pero creo que ya hice algo mal. Lo bueno que tenía esto seteado. Ya, perdón, aquí creo que lo que cambió cambió algo, no sé qué, no sé, vamos a ver. Bueno, ahí se dan cuenta, igual, lo explico de alguna forma para que no se pierdan. Aquí tenemos el comando certify, ad, find you, el usuario, el password, el target, el domain control, el IP, y que se conecte por LDAP y que me haga un debug. Y luego pues ya me pasó aquí la información. Me dice que se logró autenticar bien a través de LDAP al servidor, que fue a buscar los recursos, encontró el DC, que es Level Corp como tal. Me dice que encontró 37 certificados, o sea que están públicos directamente dentro de la AD. Y ya me da más información. Aquí me dio un error de autenticación a través del CRA. Esto es un protocolo de comunicación, pero me dio un error, pero igual pasó por otro y ya me dio acceso a través del RDRP, que es otro comando directamente, es otro protocolo de comunicación. Y si se dan cuenta, ya me lanzó acá la información que es un TXT y un JSON, ¿verdad? Si yo voy a leer el TXT, fue esto lo que encontró directamente y solo me voy a enfocar en... Bueno, si se dan cuenta, me lanzó todos los certificados. Aquí están sus configuraciones. Voy a subir, les voy explicando cada uno. Okay. Aquí me lanzó el primer template. Aquí me dice que encontró el template llamado. Perdón, me lo fumé ayer llegando de una noche un poquito complicada, entonces me lamento el nombre, pero es Hephaestus como tal. Me dice que está dentro de la parte del certificado del CA
llamado level-CA, me dice que está habilitado, me dice que la parte de enrollment está deshabilitado, me dice el subject que es requerido, etc. Luego me dice quiénes pueden interactuar con ese certificado y me dice aquí directamente que el usuario Kali puede interactuar, el domain admins como tal y los interfaces pueden interactuar con este certificado y a nivel de... y me dice que posiblemente sea vulnerable un ES3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí ya me dio la información y me dice, mira, puede ser vulnerable un ES3 porque cumplís con los requisitos como tal. Acá yo realmente no entiendo como mucho, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... voy a utilizar esta herramienta que les comento solo. Okay. Bien, entonces voy a utilizar una herramienta que va a ser un parser directamente del JSON y me lo va a pasar a un HTML, como les digo, para que sea más entendible lo que les estoy diciendo. La herramienta se llama exception-certify.py. Le estoy diciendo que tome el archivo 2025071104, etcétera, JSON, y que me lo transforme a un informe que lo vamos a poner acá. Chiche, por ejemplo, ya que lo agarraron para hacer las demos. Vamos a agarrarlo también. Ok, perdón. El nombre del archivo está mal. Ok. Entonces acá ya me dice que el reporte fue generado. Entonces voy a entrar a ver el reporte. Y el reporte me lo arrojó así. Ya me dice acá que encontró 37 plantillas, fue lo que acabamos de ver, y me dice que estas 3 plantillas son vulnerables, y me dice cuáles pueden llegar a ser críticas y cuáles pueden llegar a ser medias directamente, y me indica el tipo de vulnerabilidades que puede hacer, que es un SS1, un SS3, un SS4 directamente, ¿sí? Y de alguna forma me agrega una descripción que el SS1 permite al usuario especificar el cambio subject name solicitando su suplantación de identidad. Me da la explotación paso a paso, o sea, aquí ya tengo el paso a paso de cómo explotar esta plantilla. Y una recomendación que es desactivar el enrollment subject directamente dentro del ECU y me da el nombre de la plantilla vulnerable, que es la plantilla Zeus. Me parece que no está publicada, qué raro, pero sí está. Y me dice qué tipos de usuarios pueden enrolarse directamente en la plantilla. Si se cuenta es un domain user directamente, ¿verdad? ¿Sí? No es un administrador de dominio, es un domain user, puede aprovecharse de esa plantilla. Y de ahí pues me aparecen los SS3 con la misma información y el SS4 con la plantilla que en este caso, si se recuerdan que vimos el punto .txt, nos decía que era un SS3, pues aquí está. Y luego tenemos otra plantilla llamada Poseidon que tiene un SS4 que también se aprovecha directamente algunos permisos, ¿sí? Entonces ya con esto ya puedo venir y ya puedo trabajar entre comillas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestra consola. Y ok, vamos a estos más ordenados. Muy bien, como ya sé que es vulnerable, ya sé que esta parte es vulnerable, vamos a aprovecharnos directamente de la plantilla, perdón que se me movieron los... Aquí está. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a utilizar este comando directamente. Ahora les explico qué es lo que hace. Muy bien, aquí lo que les estoy diciendo nuevamente es a certify, hacer un request, o sea, ya estoy directamente, ya cambié el flag, pongo el usuario que es Kali, el password directamente, el target o la IP, el template que es vulnerable, si se recuerdan era el template de nombre Zeus, ya lo coloco acá, pongo sobre qué CA está específicamente, la dirección IP, qué subject voy a
ir a traer, que sería el administrador directamente, ¿sí? Y el VPN es como que le estoy diciendo, dame el certificado del administrador directamente del domain admin. Y la parte de Dynamic Endpoint es que estoy limitando directamente la consulta de puertos, porque si no puede llegar a fallar. Entonces lo estoy reduciendo a que solo vaya a buscar en ciertos puertos la comunicación. Aquí ya me está diciendo la comunicación vía RPC. Ayer me falló aquí, entonces vamos a esperar. Ok. Ok, perdón, ya sé por qué me falló. Pequeño detalle. Denme un segundo. Esto no lo tengo nateado, entonces tengo que sí conectar esta parte, no sé. Perdón, un error de novato. Mientras tanto, solo voy a validar esta IP. Creo que ahí está. Vamos a probar. Ok, sí, era eso. Entonces aquí lo que hice fue, bueno, el comando lo expliqué, pero acá lo que me hice fue, en la primera línea es que se hizo el requerimiento a través de RPC, el certificado pues sí lo encontramos y lo logramos ver, vimos que tiene un ID 4, se procedió a generar el certificado con el subject de administrador, luego pasamos con el VPN, le pusimos el administrador como tal. Aquí me dice que posiblemente el certificado no tiene un CID como tal, posiblemente no nos funcione, pero vamos a probar. Y aquí nos dice que nos almacenó el certificado con el nombre de administrador.pfx. Entonces vamos a probar el certificado que ya tengo directamente, y lo que voy a hacer, o lo que voy a proceder ahora a hacer, es tratar de conectarme con este certificado. Este comando es igual certify, le estoy diciendo un tema de autenticación, que a través de un PFX, el certificado que acabo de generar, se conecte al Active Directory. Ojalá que funcione. Ahí está tratando de generar el ticket TGT o el hash como tal para poder hacer un pass de hash. Vamos a ver si funciona. Me dio un error a nivel de el protocolo, perdón. Ya, tengo que reiniciar todo el ambiente, entonces ahí casi lo logramos. Para la próxima tenemos que dejar un poquito de alcohol, aunque sea, para que nos funcione. Bueno, si no, vamos a regresar a la pantalla, pero prácticamente la lógica que les acabo de mostrar es parte de lo que vamos a ver a continuación. Esto fue lo que acabamos de ver. Aquí explico el certificado y hasta aquí. Bueno, aquí ya. Esto fue donde nos quedamos. El Certify Out PFX Administrator es el Domain Controller. Nos dice que utilizamos el administrador @level.corp, generó un ticket TGT, nos dio el ticket TGT, almacenó las credenciales en un .c caché directamente, o sea, ya tengo el hash directamente del usuario con el tema de administrador y ya me generó el hash. O sea, ya me puedo conectar e interactuar directamente con el Active Directory, ¿sí? ¿Qué procedo a hacer después? A través de Winx como tal, ya me conecto con pass de hash al administrador de dominio. Y si se dan cuenta, pues aquí, eso fue hoy en la madrugada, entonces sí es real, porque hoy saqué las capturas. Me logré conectar a través de pass de hash y si se dan cuenta, llegué a tener el hostname que se llama AD Optimus y hice un Juami como tal. Y luego fui a ver el Kali como tal a través de la consola que estoy viendo, en el user domain Kali, y me dijo que el domain user, o sea, nunca escalé el usuario Kali a un AD, sino que lo que hice que a través del Kali conectarme o fingir ser un administrador de dominio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí está Voldemort feliz porque ayer se logró, hoy lamentablemente no. Pero es la lógica de este ataque. Si se dan cuenta, nunca ejecuté un metaexploit, que es muy común que en los entornos que ustedes están viendo actualmente, como Hack the Box, TryHackMe como tal, metaexploit, Python, etcétera, es lo que nos funciona. Pero en este caso, si se dan cuenta, sí utilicé Python, una herramienta en específico, pero no exploté nada directamente, sino que solo me aproveché de una mala configuración específicamente, ¿sí?
Para ir terminando, pues las recomendaciones, existen muchas recomendaciones, aquí puse las más generales como tal, es revisar los permisos de descripción de los ACLs, o sea, los ACLs como tal, reducirlos lo más posible para que no se aprovechen directamente los usuarios que no tienen por qué pedir certificados. Evitar el uso del subject name manual en plantillas accesibles, eliminar los EQs innecesarios como Client Authentication, o sea, si no utilizamos un certificado para autenticación, no lo generemos. Limitar el acceso a las plantillas sensibles a roles específicos, o sea, que solo ciertos roles puedan solicitar plantillas directamente. Y también mantener una auditoría, monitoreo periódicamente en las configuraciones, que esto no se suele hacer directamente, monitorear estas plantillas, ¿verdad? Entonces, solamente, gracias. Hola, muchas gracias por la charla, sí, fue una buena charla sobre el certificado. Yo tengo una pregunta. Usted dijo que estos son temas de malas configuraciones en un entorno de directorio activo, no solo, bueno, hay certificados, pero pueden haber de otras cosas, como el permiso de objetos, así, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan complicado es realmente configurar un entorno de directorio activo y qué tan frecuente ocurren estas malas configuraciones en empresas reales? Porque esto, como dijo, solo ocurrió con malas configuraciones y ya, ningún deploy, ningún 0D ni nada, solo malas configuraciones. Así que, ¿eso realmente ocurre en empresas frecuentemente? Sí, correctamente. Esto aparece en empresas constantemente. Muchas veces, ¿por qué? Porque lo que hacemos, y me incluyo en su momento, era que existen plantillas ya por defecto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es clonar muchas veces las plantillas y cambiar ciertas configuraciones, pero malas configuraciones vienen ya heredadas. Entonces sí vas a encontrar muchas veces este tipo de vulnerabilidades. El SS1 es el más fácil de explotar, es el que menos te puedes encontrar, pero el 3, el 4 probablemente sí es muy común que lo encontres, por el tema de los permisos que no se configuran bien los ACLs, etc. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, porque como le preguntabas, pues a mí me preguntaba si es complicado configurar eso, porque me dijo que es una plantilla de los clones, sí, pero yo, por ejemplo, lo único que he hecho de iterativo es he montado un controlador de dominio en una máquina virtual. Ya lo configuré, pero no fue mucha cosa. Bueno, fui mucho a investigar, pero me imagino que en entornos reales sería una configuración mucho más larga. Sí, correcto. De hecho, hay documentos oficiales como la parte de... Se me fue el nombre, pero son como guías que te dicen cómo jardenizar directamente un Active Directory o un ente certificador directamente para caer en buenas prácticas. Entonces, se me fue el nombre de la guía ahorita. SysBenchmark Benchmark como tal, que tienen varios documentos como tal de jardinización a través de Windows, bases de datos, servicios web, etcétera, que te dan una guía de cómo jardinizar. Muchas veces depende en tu entorno también, ver qué configuraciones aplican y cuáles no, porque muchos entornos son diferentes. Entonces, simplemente es de tener tiempo y probar realmente qué es lo que se puede o no se puede llegar a hacer. Lleva tiempo, sí, pero es parte de la salud a nivel de la infraestructura que tenemos. ¿Otra pregunta? No, pero no. Tú dices que son malas configuraciones, pero ¿estás seguro que son malas configuraciones o facilidades que le dan al administrador para ejecutar ciertas habilidades que el sistema no necesariamente ha sido configurado correctamente? Sí. ¿Sí me entiendes la pregunta? Sí. Fíjate que va mucho de la mano en tema también de versiones muchas veces. Entonces, mudando una versión 2 o 3 que no sea compatible con Windows Server 2003, porque venimos heredando toda esa parte, muchos de los fallos se suelen mitigar o ya no ser tan fácil de explotar, ¿sí? Pero sí son malas configuraciones también, va mucho de la mano con eso, porque la persona que está dentro de esta parte no se toma el tiempo de jardinizar directamente los sistemas operativos, porque lleva tiempo, no es necesario, o no tengo tiempo mi día a día de hacer estas configuraciones y levantar ventanas como tal. Entonces sí es muy común y de hecho pues también se ve mucho con las credenciales por defecto. Sé que no tiene nada que ver, pero muchas veces es next y que se quedó y así funciona. Entonces sí es mucho de la versión, pero también va de la mano con la mala configuración y que posiblemente no sé cómo piense la parte de infraestructura a tu pregunta si son como apertura al administrador para dejarlo así. Muchas de las restricciones que están, bueno, muchas de estas aplicaciones, por ejemplo la de Python, están corridas en Linux,
y muchas de las restricciones de esas funciones, de esas configuraciones son de Windows y servidor, del aplicativo que usas para configurar, del lado que te deja Microsoft ver en qué puedes configurar, pero no necesariamente en el API restringen interactuar con todas las funciones. Por eso muchas de esas herramientas de Linux, como en for Linux y esas cosas, puedes ver en Active Directory como más información de lo que normalmente uno puede ver si es que corre un aplicativo de Windows. Entonces también es esas cosas que Microsoft nos da acceso al API o documenta el acceso al API, pero son súper secretas para su función, que hoy en día están afuera también. Sí, y a veces es complicado. A tu punto es, por ejemplo, con PowerShell, si lanzas este tipo de comandos, luego te bloquea, te limita muchas veces siendo una parte propietaria de Windows específicamente. Pero cuando es Python, por algún motivo deja la API abierta muchas veces, sí se puede llegar a restringir directamente, pero eso ya requiere un poquito más de controles adicionales de seguridad, no propiamente Windows, ir agregando capa tras capa para evitar que de alguna forma hagan esas consultas y no retorne la información. Entonces sí va mucho también de la mano del fabricante y las recomendaciones que nos suele dar también muchas veces.